¿Qué nos depara para América Latina este tipo de elecciones? ¿En qué forma tienen coyuntura? Se habla de situaciones y países en donde reina la corrupción, en donde pues, se habla de reelecciones indefinidas, en el caso de Bolivia, o un cuarto mandato de Evo Morales. Y en Quito, Ecuador, nos acompaña a esta hora Osvaldo Moreno, él es director de la firma consultora CPI Latinoamérica, perdón. Gracias. Un buen día. Bienvenido a la mañana de NTN 24, señor Moreno. Buenos días, querida Ruth, ¿cómo le va? Un gran saludo a todos los televidentes de NTN 24, el canal de las Américas. Un saludo para usted. América Latina, como decimos, pues está en este 2019 protagonista por muchas elecciones: El Salvador, Panamá, Guatemala, Uruguay, Argentina y Bolivia. ¿De qué forma, por ejemplo, si citamos uno de los países que ahora ha sido noticia, Argentina, por ejemplo, con estas cifras en rojo en cuanto a la economía, y lo decíamos en esta nota que fue preparada por nuestra sala de redacción, se enfrentarían en realidad Mauricio Macri, quien está bajando en popularidad, con Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta ya de los argentinos durante un periodo en la época kirchnerista junto a su esposo, Néstor Kirchner, fallecido, y que está involucrada también en muchos escándalos e investigaciones por trama de corrupción. Temas de corrupción, que creo que es lamentablemente, la gran agenda nefasta en toda Latinoamérica. No es un tema de izquierda, derecha, populismo, ni siquiera de empresario, porque no es una garantía ser empresario que no haya corrupción. Ya viste el caso de Kuczynski, ya el caso de Martinelli. Yo creo que es un tema general. Hay un gran cáncer que se llama corrupción, que termina siendo parte de la agenda. Sin embargo, aterrizándolo en la República Argentina, uno de los retos que tiene Cristina para consolidarse en ese sentido, al margen, insisto, del problema judicial, es el hecho, lo que usted comentaba, de la consolidación o la unificación, en este caso del PJ, el Partido Justicialista, que es un poco difícil a veces para los colegas entender eso de la transversabilidad del peronismo, ¿no es cierto? Hay muchas tendencias dentro de ese partido político, pero sin embargo se perfila como, digamos, como un contendor al oficialismo, en este caso de Macri, sumado, y esto hay que decirlo abiertamente, al fracaso rotundo en el manejo económico. Hoy en día Argentina compite casi con Venezuela en materia de tasas de interés, en materia de inflación, y eso desde cualquier punto de vista sin duda genera un desasiego o una insatisfacción dentro de la población, lo cual, más allá de las responsabilidades, porque eso ya sería tema para un economista y no para quien le habla, consolida en este caso a Cristina como futura contendora, y habría que ver en el transcurso de los acontecimientos, sobre todo con los resultados que tenga Macri en la conducción económica, cuáles serían los resultados de esta contienda. Eso en cuanto, como usted lo dice, a la situación de Argentina. Hablemos también un poco del drama social. Por ejemplo, en países de Centroamérica han sido protagonistas los centroamericanos con estas caravanas de los migrantes. Intentan llegar a Estados Unidos, dicen que en sus países no hay oportunidades, y no solo eso, sino que reina la violencia y que prefieren arriesgar sus vidas llegando a Estados Unidos de la forma que sea, antes de estar en El Salvador, por ejemplo, o Guatemala, como han dicho, uno de los países más violentos, El Salvador particularmente. ¿De qué forma deberían cambiar, por ejemplo, las políticas para que haya unos mejores destinos para estas personas que ahora están saliendo masivamente y en éxodo hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que es correcta su apreciación. Usted habla un poco de esta verdad incómoda, ¿no? Generalmente la gran mayoría de la opinión pública centra sus debates o sus análisis solo en función de lo que sucede en Venezuela, como si fuera el único país nefasto del continente. Efectivamente, lo que sucede en Centroamérica es terrible. Usted ve las caravanas de miles de personas de países como Honduras, de países de El Salvador, indicadores que usted también manifestaba, países que compiten en violencia, incluso sobre países que están en guerra en el Medio Oriente. Es un tema bastante complicado en el cual, si se me permite ya emitir un juicio de valor o una recomendación, yo creo que no es un tema ideológico, porque ya la región una década apuesta al neoliberalismo, luego apuesta al populismo o al socialismo, y finalmente seguimos con la misma trama y con la misma tragedia. En ese sentido, creo yo que la apuesta tiene que ser a un fortalecimiento de las instituciones, que termina siendo el gran problema, creo yo, desde México a la Argentina, que tenemos en la región, que, insisto, es un tema supraideológico y no deja de ser una gran preocupación en la región por los niveles de inseguridad, desempleo. O sea, es una serie de ítems que obviamente esto desemboca en la violencia y no dejan de estar en la agenda o como primer plano dentro de las ofertas de campaña de quienes están terciando dentro del continente. Sin perjuicio, obviamente, que hay países y países. No es lo mismo la situación en Costa Rica y en Panamá de lo que puede suceder en Honduras, Guatemala o El Salvador. ¿Y de qué forma, por ejemplo, también, señor Moreno, puede ser beneficiado ciertos pueblos de algunos países cuando han tenido cambios abruptos? Por ejemplo, le cito alguno: con un nuevo presidente, Brasil, Jair Bolsonaro,
ultraconservador, viniendo de muchos años de Lula da Silva, de Dilma Rousseff. De qué forma, cómo se ve el panorama en este gigante sudamericano, y también México, porque México también tuvo un cambio extremo de Peña Nieto a AMLO, que acaba de suceder también en sus funciones en diciembre del año pasado. Mire, yo creo que hay buenos ejemplos en la región, ¿no? Cuando de pronto los tratadistas en Europa, en Estados Unidos nos ven desde afuera, pero hay buenos ejemplos en los cuales sí considero que tenemos cómo reflejarnos. El caso del Uruguay, a pesar de toda su situación, un país latinoamericano tiene una situación bastante interesante. El caso de Chile también, que maneja un tema económico, indistintamente si lo maneja a la izquierda o a la derecha, son las instituciones las que blindan, digamos, un poco la institución del país. En el caso mexicano, hubo un giro o existe un giro totalmente a la izquierda. El caso de López Obrador es muy temprano como para poderlo evaluar, pero el caso de México creo que es más que conocido, un país que lamentablemente el que amamos tanto, pero sin embargo es un estado fallido, no existe el control estatal, que en parte sucede también en Colombia, no sucedía. Y en el caso de Brasil, bueno, es el monstruo sudamericano, es la potencia regional, es nuestro gran hermano, es el gran vecino. Y soy muy sincero, yo creería que habría que tener un poco de paciencia. Una cosa es la campaña, usted que sabe temas de comunicación, de semiótica, una cosa es la comunicación, una cosa es la retórica y otra cosa es la conducción del gobierno. Esperemos que obviamente dentro del marco del respeto a los derechos humanos, entonces Brasil sea un puntal en la región para bajar los niveles de inseguridad y sobre todo los temas económicos. Vamos a ver, tengamos un poco de paciencia y yo creo que no me aceleraría yo a juzgar a López Obrador por su ideología o a juzgar a Bolsonaro por su ideología porque vayan a fracasar, sino todo lo contrario. Esperemos que haya sido solo retórica y en el marco de la conducción del poder, Bolsonaro sea un ejemplo regional. Ojalá. Vamos a agradecer a Osvaldo Moreno, consultor político, ha estado con nosotros aquí en NTN 24 desde Ecuador. Un buen día para usted. Igualmente, querida, muchísimas gracias y un abrazo a la distancia.